Diga, amados hermanos, nuevamente volvemos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Que Dios bendiga su vida y su familia. Le voy a invitar a que busque en su Sagrada Escritura el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, en el versículo del 23 al 27. Lo vamos a leer y luego vamos a meditar en este texto bíblico, el cual queremos en esta noche que Dios nos hable a través de él. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea nuestro Dios por esta sagrada palabra, ¿verdad? Amados hermanos, encontramos en este texto bíblico una exhortación de la que en esta noche queremos hablar y meditar para edificación de nuestra vida. Y es acerca de un tema que refiere a el cuidado que debemos de tener con la fe. Hay que tener mucho cuidado cuando falta la fe. Cuidado con que nos falte la fe. Es algo que puede traer muchas incertidumbres. Es algo que puede traer a nuestra vida no solamente momentos de angustia, sino que también nos puede hacer que el temor avance en nuestros corazones y que eso pueda provocar en nosotros duda. Así es que de eso vamos a hablar en esta noche. El peligro de no tener fe, la poca fe. Es algo, hermano, que a los creyentes nos es probado cuando estamos en pruebas. Las dificultades son los medios por los cuales nuestra fe es probada. Muchas veces nosotros, cuando estamos en momentos de crisis, de cualquier tipo de crisis, empezamos a menguar en la fe. Y es algo que no debe de suceder en nuestra vida como creyente. Le sucedió a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se embarcaron juntos en una navegación, y dice el versículo 23 del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Parece que se les había olvidado que Jesús iba con ellos. Ahí van sus discípulos, y ahí también van el Espíritu Santo, la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué privilegio tener en nuestro corazón al Señor Jesús, que va con nosotros a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, ahí va Él. Versículo 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este relato nos muestra cómo muchas veces los creyentes vamos a tener momentos tempestuosos, momentos de crisis, momentos de dificultad. Y es ahí donde muchas veces se nos termina la fe, la poca fe que tenemos a veces. Porque dice que cuando empezaron a bogar mar adentro, la navegación, empezó también a levantarse una tempestad.
Y esto nos deja una enseñanza clara, amados. En nuestro diario vivir, en el caminar de cada uno de nosotros van a haber momentos oscuros por pruebas, por enfermedades, por escasez, por problemas físicos, emocionales. Cualquier índole de problema puede ocasionar en nosotros que mengue la fe. A los discípulos les está pasando. Y les está pasando con la presencia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, en medio de ellos. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro corazón. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús por medio de la fe, lo hemos confesado como el Señor de nuestra vida, quiere decir que Jesús va con nosotros. Va a nuestro trabajo, va a donde estudiamos, está con nosotros cuando estamos con la familia, cuando venimos, cuando regresamos, a donde quiera que nosotros nos dirijamos, debemos de saber que la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en nuestros corazones. Por esa razón, no debemos de menguar en la fe. La poca fe puede ser dañina para la vida espiritual de nosotros, porque si no hay fe, se pierde, hermano, la garantía de saber que vamos a salir adelante. Y empezamos a vivir en angustia, empezamos a vivir en los problemas y no vemos salida, porque la fe está menguando en nuestros corazones. En medio de esta pandemia, Dios nos está exhortando por medio de este relato histórico que vivieron los discípulos junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a no perder la fe, aunque sea difícil la situación que estamos pasando, aunque las cosas se ven oscuras, aunque como que nuestra barca ya está a punto de quebrarse. Hoy quizás su barca no sea que esté literalmente en alta mar, sino es su vida y la mía, la que en el diario vivir nos estamos encontrando con tormentas. Pero cuidado con que nos falte la fe. Jesús va con sus discípulos y ellos en el versículo 25 mostraron esa duda. Dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Parece que se les olvidó que si Jesús iba ahí, no se iba a perecer, no se iba a destruir la navegación. ¿Por qué? Ahí va Jesús con ellos. Allí va el Señor Jesucristo junto con ellos, como va con usted en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia. Ahí está el Señor Jesucristo con usted, amadito hermano, amadita hermana. Ahí está el Señor con usted. No lo dude. La fe, la falta de fe, mejor dicho, puede poner en riesgo nuestra vida espiritual porque estaríamos en el límite. Y cuando se pierde la fe, se cae en la incredulidad. Cuando se pierde la fe, la duda aumenta en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso puede hacer estragos en nuestra vida. Perdemos la esperanza. Y se nos ha olvidado que Jesús está en medio de nosotros. En medio de esta pandemia, amada iglesia, ahí está el Señor Jesucristo junto con sus hijos, que somos todos aquellos que creemos en Él, que lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Él está con nosotros. No perdamos la confianza en el Señor. Los discípulos, al ver la tempestad, se inundaron de miedo, se inundaron de temor, se preocuparon. ¿Cuál fue la razón de su preocupación? Que pensaban que se iba a hundir la embarcación y que se iban a morir.
Se les olvidó que allí iba el Maestro con ellos, como a muchos en este tiempo se nos está olvidando que el Señor Jesús está con nosotros. Y si la barca se hubiese quebrado, ¿sabe qué hubiese sucedido? También Jesús estaba en esa barca. Pero a ellos se les olvidó. A ellos se les olvidó que Jesucristo, el Señor Jesucristo, va en medio de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros muchas veces así nos pasa. Creemos que el Señor Jesucristo nos ha dejado, se le ha olvidado. Ellos aluden que el Señor, por estar durmiendo, se olvidó de cuidar de ellos. Por eso le despiertan y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, esta es una palabra de exhortación para nosotros con la cual hemos basado este mensaje. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué razón lo despertaron? ¿Por qué razón se angustiaron? Es un reproche que les está haciendo nuestro Señor Jesucristo y nos está haciendo el llamado a nosotros también como iglesia. ¿Por qué temen?, nos dice. ¿Acaso no estoy yo aquí con ustedes? ¿Acaso no he estado todos los días desde su nacimiento hasta el día de hoy? Ahí está mi presencia con ustedes, dice el Señor Jesucristo. Les voy a compartir unas palabras de una persona que comenta lo que le sucedió a un anciano de 92 años en cierto país con esta pandemia. Se dice de que le dijeron: si usted quiere, le dio positivo la enfermedad de COVID-19 y necesitaba un ventilador artificial, necesitaba oxígeno. Y dice que le dijo: mire, si usted no tiene 500 euros, no puede estar conectado al ventilador. Esta persona dice que lloró. Y le dijeron: ¿por qué llora? Porque no tiene los $500. Y él dijo: no, lloro porque he tenido hasta hoy tengo 92 años y nunca me ha faltado el oxígeno de parte de Dios. Y ahora yo voy a pagar, dijo. Cuando a Dios nunca yo le he agradecido por estos 92 años donde no me ha faltado el aire. No me ha faltado el oxígeno. Nunca le he pagado a Dios, dijo. ¿Y por qué traigo esta ilustración? Porque muchas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Ni tan siquiera las gracias le hemos dado. ¿Cuánto no hemos vivido? ¿Cuántas victorias no hemos tenido, iglesia? Y nos está faltando hoy la fe por causa de esta dificultad que está pasando. Por eso el Señor Jesús exhortaba a sus discípulos y les decía: ¿por qué teméis? ¿Cuál es el temor si Dios tiene el control de nuestra vida? Es que no queremos morir. Pero es que no vamos a morir eternamente. Va a morir nuestro cuerpo si es que Dios así lo quiere. Pero si la voluntad de Dios es que usted siga glorificando el nombre del Señor Jesucristo, pues confíe en Él y no tema. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Que no temamos, que confiemos en que Él está con nosotros. Cuando nosotros dudamos de que el Señor, la presencia del Señor Jesucristo no está con nosotros, es que empieza el temor en el corazón. Dice la carta del apóstol Juan que el temor llega cuando falta el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice su carta. Si el amor de Dios se ha perfeccionado en su corazón y en el mío, entonces no debe de haber temor. Debe de haber confianza en que nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tiene el control de la situación. Él sabe cómo nos va a ayudar. Dice el versículo que Jesús les reprochó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza. ¿Qué quiere decir? ¿Esperaban la intervención del Señor Jesucristo? Sí, como usted y yo la estamos esperando. Pero ¿dónde está nuestra fe mientras el Señor llega a obrar? ¿Dónde está nuestra confianza? Tambalea cuando no hay fe. Duda. Y la duda es enemiga de la fe. La duda puede ocasionar en nosotros desagrado delante de Dios, porque la palabra nos exhorta en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo estoy dudando, cuando no estoy creyendo a la palabra de Dios, estoy cayendo en desagrado para con Dios. Pero usted y yo, amada iglesia y amado amigo, estamos siendo exhortados a no perder la confianza en el Señor. Cuidado con perder la fe. Cuidado con que nos falte la esperanza y la confianza que debemos de tener siempre en el Señor Jesucristo. No la perdamos. Confiemos siempre en Él. Jesús va en medio de una embarcación con sus discípulos. Hay un problema, hay una tempestad, hay una tormenta. Claro, ellos no quieren morir como usted y yo no queremos morir. Pero Dios nos reprocharía con las mismas palabras que les dijo a sus discípulos: ¿por qué temen si yo estoy con ustedes? Yo estoy con vosotros, les dijo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se asombraron. Para terminar, voy a buscar otra cita en el mismo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 14, encontramos otra exhortación a la falta de fe. En el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, nos encontramos en otra circunstancia. Aquí no es una exhortación a un número específico de creyentes. Aquí es dirigida a un solo discípulo. Dice el capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Aquí la historia comienza así. Jesús acaba de estar enseñando la palabra de nuestro Dios, y acaba de haber suceder un milagro, la multiplicación de los peces y los panes. Él despide a la multitud y despide a sus discípulos, les dice: embárquense ustedes. Él se queda despidiendo a los demás creyentes y luego se retira a orar. Pero pasada la noche, en el versículo 24, hay un hecho asombroso. Y lo vamos a leer. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nuevamente una tempestad. Nuevamente una tormenta. Nuevamente un problema. Y dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando la palabra de Dios habla acerca de dividir la noche, se hacía en vigilias. Y cada una de las vigilias duraba 3 horas. De 6 a 9 de la noche era la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la madrugada la tercera vigilia, y la última vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cuando el Señor va hacia sus discípulos, quiere decir en el versículo 25 que ya era casi de madrugada. ¿Qué significa esto? Que los discípulos han navegado el 75% de la noche. En horas han pasado navegando 9 horas, solos, en medio de una tempestad. Y aparece el Señor Jesucristo en el versículo 25. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, porque Jesús, ¿se recuerdan que empezamos leyendo este texto bíblico, que se quedó despidiendo a la multitud? Luego él va a orar y sus discípulos van ya navegando. Los dejó solos el Señor, va a decir usted. Mire, ahí y se van sin
la presencia corporal de Jesucristo. Pero en el corazón del Señor Jesucristo, Él sabía a dónde estaban sus discípulos. Él sabía dónde los había enviado. Estaban ya en alta mar, aguas adentro. Y Él en ningún momento se olvidó de ellos, porque dijo: yo mandé a mis discípulos, los voy a alcanzar. Pero ¿cómo los alcanza? De una manera sobrenatural. Él va caminando sobre las aguas y el mar está completamente agitado. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios está sobre nuestras circunstancias. El mar está embravecido. El mar está... hay tormenta, hay viento. Pero Jesús se tambalea en ninguna manera. Porque Él está demostrando que Él tiene el control sobre las situaciones, no las situaciones sobre Él. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, que el Señor está sobre esta pandemia. Él no está bajo esta circunstancia, Él está sobre ella. Él sabrá cómo nos va a hacer pasar este momento crítico. Puede ser que esta sea una noche larga de esta pandemia. Y puede ser que no sabemos a qué altura nosotros de la noche estamos. Por la situación oscura que se avecina, la mente humana percibe catástrofe, pero recuérdese que el Señor Jesús sabe cuándo va a intervenir, que no nos falte la fe. Porque dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Provoca miedo esta escena? Sí. A cualquiera de nosotros nos hubiese provocado temor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teméis. Esa es la palabra que el Señor nos quiere dar en esta noche. Tengan ánimo. Yo estoy con ustedes, les dice. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí va a suceder la exhortación de la que venimos hablando, con el cuidado que debemos de tener con la fe. Él vio a Jesús. El apóstol Pedro ve a Jesús caminar sobre las circunstancias, el mar agitado, pero el Señor Jesús va caminando tranquilo. A los discípulos les entra la duda y dicen: ese es un fantasma. Y dice Pedro: yo, para confirmar si es el Señor Jesucristo, voy a caminar. Quiero caminar como Él. Si Él es, Él me va a hacer caminar. Esa era la fe que tenía en ese momento el discípulo, el apóstol Pedro. Si es Él, voy a caminar, dijo. Bueno, el versículo 29... y Él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué poder más maravilloso el que el Señor Jesús le demostró al discípulo! Le hace andar al igual que Él. ¿Por qué? Porque Él tenía esa confianza que si Jesús era el que estaba allí, lo iba a hacer caminar sobre el mar. Pero vea lo que pasa cuando nosotros nos falta la fe, cuando dudamos. Es un peligro dudar, máxima en medio de circunstancias difíciles. Pedro empieza a caminar porque creyó al principio. Más en el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Por qué razón se hundió el apóstol Pedro? Porque vio. ¿Qué es lo que vio? Al ver el fuerte viento, no vea las circunstancias. Y sí, ahí están, no es que las vamos a ignorar, no es que no vamos a tomar nuestras propias medidas, ¿cómo no? Pero no pongamos nosotros nuestra confianza en nuestras limitaciones, porque somos inútiles.
Somos seres humanos limitados. El único que puede hacer lo sobrenatural es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos hacerlo si Él nos da el poder. Y Él nos lo ha dado para poder confiar en Él. El apóstol Pedro caminó. Sí, caminó. No se sabe cuánta distancia, pero sí caminó. El problema es que cuando vio el viento, tuvo temor. Cuando vio la circunstancia, como usted y yo, cuando vemos las circunstancias nos falta la fe. Empezamos a decir, yo quizás me voy a morir de esta pandemia. Nadie está exento, ninguno de nosotros. Pero ¿dónde está la confianza en el Señor? Es que esto es difícil, sí es difícil. Para mí, para usted, imposible para pasarla. Pero para Dios no es imposible, porque Él está sobre la circunstancia. Estaba sobre el viento. Cuando Jesús caminó hacia la barca, dice que el viento, la barca estaba en un oleaje bastante fuerte. Había tempestad, había viento. Cuando Pedro camina también, el problema es que él vio el viento fuerte y menguó su fe. Le faltó la fe. Y esa es la exhortación de este mensaje. No perdamos la confianza en el Señor. Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos limitados, pero Él tiene el poder. Entonces dice el versículo 30, y cuando nos falta la fe, todavía el Señor deja una alternativa. Si me está faltando la fe, ¿cuál es la alternativa que me deja el Señor? Clamar misericordia. No solo me voy a poner a ver la circunstancia, hay algo que hacer y es clamar misericordia. Si me está faltando la fe, entonces el antídoto para esto sería orar. ¿Cómo es Dios de lindo? Si nos falta la fe, nos deja un instrumento para poder ser auxiliados. Y ese instrumento es la oración. Y está en el versículo 30 ahí. Al final, cuando dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Como en aquellas circunstancias también, ¿verdad? Al momento Jesús extendió la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez. Aquí claramente el Señor ataca a la duda. Él aclara que el problema del apóstol Pedro fue la duda. El problema suyo y mío muchas veces es la duda. No le demos espacio en nuestra mente y en nuestro corazón a la duda y a la incredulidad, porque van a hacer menguar la fe y se va a poner peor nuestra situación. En el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mis amados hermanos, la exhortación en esta tarde a todos como iglesia es esta, a que no nos falte la fe. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Él sabe cómo está la iglesia, de qué tenemos necesidad. Antes de que nosotros le orásemos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Estas son las palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirlas con ustedes como iglesia. La exhortación principal del mensaje es que no nos falte la fe. Cuidado con perder la fe. Y si aún usted siente que le está faltando la fe y está dudando, hay una alternativa que es la oración. No la deje, utilícela. Este es el mejor momento para clamar misericordia. Y si usted, amado amigo, que quizás nunca ha recibido a Jesús como el Señor Salvador de su vida, este es el mejor momento. Jesús no lo ha dejado. Él tiene una salida para usted. Él quiere salvarlo, como salvó aquella ocasión la barca en la que iban sus discípulos y como salvó al apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo. No le dejó. Así no quiere Jesús que nosotros también perezcamos. Si alguien